Hola, sigo con mi ciclo de arte contemporáneo. Hoy vamos a ver la irrupción del arte moderno. Aquí voy a utilizar los términos arte moderno y arte contemporáneo en un mismo sentido, por razones y necesidades didácticas. Entonces, el arte moderno o contemporáneo tiene que ver con las profundas transformaciones que se dieron en el siglo XX. Fue una verdadera revolución que significó el fin de una tradición del arte de Occidente que se había iniciado 5 siglos antes, con el Renacimiento. Las transformaciones produjeron un quiebre en muchos de los paradigmas sobre los que se había asentado la tradición. Entre otros, la noción de lo bello como constitutiva del arte, la división en géneros que organizaba las disciplinas de pintura, escultura. Y también entró en crisis el sistema representativo del arte. Todos nosotros estamos acostumbrados a esperar del arte que en él se reproduzcan las cosas, en fin, el mundo, tal como se nos aparece a todos frente a nuestros ojos en la cotidianeidad. Este sistema representativo también entró en crisis. Vamos a verlos activos en obras del Renacimiento. Vamos a ver ahora obra del italiano Rafael. Creo que todos estarán de acuerdo al ver estas obras en género pintura, que son bellas y representativas, porque Rafael reprodujo los fenómenos tal como se le presentaban a él o a cualquier otro sujeto en la vida ordinaria. En este caso, el artista representó personas, como el Papa, un cardenal, también el espacio tridimensional donde se sitúan los personajes. Reprodujo sus ropas, una silla, una ventana. Este sistema representativo se impuso a partir de aquí, en el Renacimiento europeo, y estuvo vigente 5 siglos, del 1400 a los años 1900. Entonces, la representación era la que organizaba las maneras de hacer, ver y juzgar el arte. A lo largo de todo este periodo, el que va del 1400 al 1900, se sucedieron diversidad de programas artísticos, ¿no? Y cada uno con estilos diferentes, pero siempre funcionando dentro del sistema representativo. Vimos obras del Renacimiento. Ahora vamos a ver obras de los programas artísticos que siguieron al Renacimiento en orden cronológico. Empezamos entonces con obras del manierismo, que se lo sitúa a fin de los años 1500. Elegí pinturas del italiano Bronzino. En estas pinturas podemos apreciar que las figuras están más estilizadas. Por otro lado, la composición, en el caso de la alegoría, es más compleja. Hay menos claridad en la imagen. Y los contenidos temáticos, como la cita a Orfeo en el retrato de Medici, apelaban a la erudición del espectador. Ahora pasamos al barroco, que se lo sitúa en los años del 1600. Elegí al artista holandés Rembrandt. En las pinturas que vamos a ver, vemos cómo este artista reproduce con minuciosidad el volumen y el espacio. Entonces hay mayor realismo en sus imágenes. De alguna manera las leemos con mucha claridad, nos llegan directamente. Y por otro lado, los motivos aparecen contrastados con luces y sombras. Vemos que en los retratos solo la figura está iluminada, en contraste con el fondo casi sin iluminar. Pasamos ahora a obras del rococó, de los años 1700. Elegí al pintor francés Watteau. La pintura rococó tuvo un sentido y función predominantemente decorativos. Las composiciones y figuras se caracterizan por la artificiosidad, como vemos en el retrato y en la pintura del indiferente.
El rococó fue un arte para el rey y para el ocio de su corte. Y finalmente pasamos al arte del neoclasicismo, de fines de los años 1700 y principios del 1800. Su contexto de surgimiento fue el de la Revolución Francesa. Elegí al francés David. Ahora el contenido temático de las obras cobra preponderancia, como en la pintura El juramento de los Horacios, que refiere una historia romana temprana. Es una pintura narrativa. A la izquierda se ven los tres hermanos jurando ante su padre luchar por la patria. La pintura de Napoleón es un retrato de aparato, es decir, la representación del poderoso. Vemos cómo David trabaja la composición y las figuras a las que da solemnidad. Como también la pintura de Sócrates, son todas obras que ganan en claridad, porque el dibujo es preciso, las formas son cerradas. Como vemos, a lo largo de todos estos siglos, las obras que se produjeron trabajaron de modos distintos, los colores, las formas, el dibujo, porque las tendencias tuvieron sus propios programas, pero como indicamos, siempre funcionaron dentro del canon representativo. Todos estos modos de pensar y hacer arte son los que entraron en crisis en el siglo XX, porque los artistas empezaron a decir cosas nuevas, de maneras distintas, a trabajar con nuevos materiales, a usar soportes nunca antes vistos en la historia. Con la modernidad, la obra de arte puede ser portadora, no solo de imagen, sino de, obviamente volumen, textura, sonido, texto. Es decir, que con la modernidad hay confusión de lenguajes y de disciplinas. Como en el caso de la serie de los Brailes del argentino León Ferrari de 1964. Es una serie de fotografías que no son de su autoría, sobre cuyas superficies escribió poemas en braille, de autores diversos como el argentino Jorge Luis Borges y el francés André Breton, entre otros. Vemos entonces que en estas obras se abren a experiencias distintas, ¿no? Por un lado, invitan al tacto para sentir el braille, por otro, se aprecia visualmente la imagen reproducida en la fotografía y la textura visual que da el braille. Y por último, se podrá leer el texto poético. Otra obra de ruptura fueron los ready-mades del francés Marcel Duchamp. El primer ready-made es de 1913, titulado Rueda de bicicleta. Aquí el artista tomó un objeto de producción industrial, como es una rueda de bicicleta, la dio vuelta y la colocó sobre una banqueta y, descontextualizándola, la presentó como obra artística. En este caso, como en otros ready-mades, la obra de arte se concreta a partir de un objeto simple que es descontextualizado, de modo que la obra de arte deja de ser algo producido a partir del hacer virtuoso del artista y para ser disfrutado estéticamente. Ahora importa pensar en el contexto, ¿no? El que da el fundamento a la obra, sobre lo que se sustenta su condición artística y el contenido poético. Y esto implica para todos nosotros espectadores sumar en nuestra contemplación de una obra de arte un momento de reflexión. Los artistas modernos, como Duchamp, no hubieran podido hacer las innovaciones que hicieron si no hubiesen estado familiarizados con el arte de la tradición. En suma, los artistas modernos dialogaban con los artistas de la tradición. Y Duchamp, con sus objetos simples descontextualizados, estaba reformulando las maneras de concebir y producir arte. Y todas estas innovaciones marcaron y marcan el derrotero del arte hasta nuestros días. Así, los espectadores que tengan conocimientos de historia del arte van a poder apreciar seguramente de manera rápida los gestos rupturistas de los artistas modernos. Obviamente que ni el público ni las teorías tradicionales del arte estuvieron preparados para todos estos cambios, porque el arte contemporáneo
es como que nos requiere una recepción distinta del espectador, ¿no? La obra de arte moderna propone modos nuevos de recepción. Por último, muchas obras contemporáneas confunden arte y realidad, como el arte de acción, en el que el artista propone un acontecimiento o situación, como la acción del argentino Alberto Greco de 1961, que consistió en pegar carteles en la vía pública, concretamente en la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Los carteles los mandó a hacer a una imprenta, contrató personal para pegarlos y un fotógrafo profesional para registrar la acción. Los carteles tenían inscripciones diversas. Algunas de ellas era la siguiente: Alberto Greco, qué grande sos. Aquí el artista cita y recrea uno de los versos de la marcha peronista. Este tipo de obras ponían en crisis las nociones de gran arte y alta cultura y confundían por completo la obra de arte con su entorno.